Piensa en todo lo que usas hoy. El reloj, la escritura en este teléfono o en ese libro, las leyes que te protegen, las ciudades donde vives, el sistema de números, el calendario. Todo eso existe porque hace más de 5.000 años, en un lugar que hoy llamamos Irak, un grupo de personas tomaron una decisión que cambió la historia humana para siempre. Decidieron quedarse, decidieron construir, decidieron organizarse, decidieron escribir y sin saberlo, inventaron el mundo. ¿Quiénes eran? ¿Qué construyeron? ¿Por qué casi nadie habla de ellos? Y lo más importante, ¿cómo puede una civilización que existió hace 5.000 años seguir dando forma a tu vida hoy? Bienvenido a Mesopotamia, la civilización donde empezó todo. ¿Por qué Mesopotamia importa hoy? Hay una razón por la que los historiadores dicen que Mesopotamia es la cuna de la civilización. No es poesía. No es exageración. Es que si quitas Mesopotamia de la historia, el mundo moderno simplemente no existe. Aquí nació la escritura. Aquí nació el código de leyes. Aquí nacieron las primeras ciudades, los primeros reyes, los primeros ejércitos organizados, el primer sistema de comercio, la primera astronomía, la primera medicina. Aquí alguien decidió por primera vez que el tiempo podía dividirse en horas, minutos y segundos. El sistema que usas hoy, que dice que una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, lo inventaron ellos, los sumerios, hace más de 4.000 años. Y sin embargo, si preguntas a 10 personas por la calle quiénes eran los sumerios, 9 no sabrán responder. Si preguntas por los acadios, los asirios o los babilonios, resultado similar. ¿Por qué? Porque la historia que nos enseñaron empezó en Grecia y en Roma, pero la historia real empezó mucho antes, aquí, en el espacio entre dos ríos. Mesopotamia significa exactamente eso en griego. La tierra entre ríos, el Tigris y el Éufrates. Y entre esos dos ríos, en lo que hoy es Irak, ocurrió algo que ningún ser humano había logrado antes. Pero para entenderlo, hay que volver al principio, al momento exacto en que todo cambió. El lugar más extraño del mundo. Imagina que estás parado en el año 4000 a.C. No hay países, no hay fronteras, no hay ciudades, no hay casi nada. Los seres humanos llevan decenas de miles de años vagando, cazando aquí, recolectando allá, siguiendo los animales, durmiendo donde encuentran refugio. Nadie se queda en un sitio, porque quedarse es peligroso. Si los animales se van, tú te vas. Si la lluvia falla, tú te vas. Así había funcionado la humanidad durante 100.000 años. Pero entonces llegan a este lugar. Un lugar con algo que casi ningún otro sitio del mundo tiene en esa cantidad. Agua. 2 ríos enormes, el Tigris y el Éufrates, que traen agua desde las montañas de lo que hoy es Turquía hasta el Golfo Pérsico. Y entre esos ríos, una llanura enorme, plana, fértil, con barro tan rico que si lo mezclas con semillas, crece casi cualquier cosa. Hay solo un problema. Y es un problema enorme. Los ríos no son predecibles. A veces se desbordan y lo inundan todo. A veces bajan tanto que los campos se secan. Las inundaciones son brutales y llegan sin aviso. El clima es extremo. En verano, hasta 50 grados. En invierno, frío intenso. No hay montañas que protejan. No hay bosques donde esconderse. Es una llanura abierta.
expuesta, vulnerable a todo. Y sin embargo, los primeros agricultores decidieron quedarse, porque si aprendías a controlar el agua, si construías canales, si organizabas el riego, esa tierra producía más comida que cualquier otro lugar del mundo conocido. Fue una apuesta enorme, la apuesta más grande que la humanidad había hecho jamás, y funcionó. Pero espera, porque cuando empezó a funcionar de verdad, nadie estaba preparado para lo que vino después. Black Dose. Los primeros humanos que decidieron construir ciudades. Cuando tienes más comida de la que puedes comer, algo curioso ocurre. Puedes alimentar a personas que no cultivan. Personas que en vez de sembrar, fabrican herramientas, que construyen casas, que organizan el almacén, que cuidan a los enfermos, que dirigen al grupo. Por primera vez en la historia, la humanidad tuvo especialistas, y esos especialistas necesitaban vivir juntos. Así nacieron las primeras ciudades del mundo, los sumerios. Ese es el nombre del pueblo que protagonizó este momento histórico. Los sumerios llegaron al sur de Mesopotamia y comenzaron a construir. No sabemos exactamente de dónde vinieron. Es uno de los grandes misterios de la historia antigua. Su lengua es única. No se parece a ninguna otra lengua conocida. Aparecieron y lo cambiaron todo. Hacia el año 3500 a.C., en el sur de lo que hoy es Irak, existía ya una ciudad llamada Uruk. Uruk. Pronuncia ese nombre. Y estás pronunciando el nombre de la primera gran ciudad de la historia humana. En su momento de mayor esplendor, Uruk tenía más de 50.000 habitantes. 50.000 personas en una sola ciudad. En el año 3500 a.C., cuando el resto del mundo vivía en pequeñas aldeas de 20 o 30 personas, Uruk era una metrópolis. ¿Qué había en Uruk? Templos enormes, talleres de cerámica, mercados, almacenes llenos de grano, artesanos que fabricaban joyas, armas, herramientas y en el centro de todo, el ziggurat. Una pirámide escalonada de barro cocido que se alzaba sobre la ciudad como si quisiera tocar el cielo. El zigurat era el templo del dios local, y el dios era, literalmente, el dueño de la ciudad. Aquí aparece uno de los inventos más importantes de la historia humana, y casi nadie lo relaciona con Mesopotamia, porque cuando tienes 50.000 personas, granos almacenados y comercio, necesitas algo que ningún ser humano había necesitado antes. Necesitas llevar la cuenta. Año 3200 a.C. Un funcionario del templo de Uruk tiene un problema. Tiene que recordar cuántos sacos de cebada entraron esta semana, cuántas ovejas pertenecen a cada familia, cuánto aceite se distribuyó, a quién se le debe qué. La memoria humana no da para tanto, así que hace algo que nadie había hecho antes. Toma una tablilla de barro húmedo, toma un junco con la punta cortada en ángulo y graba marcas. Esas marcas son el comienzo de la escritura. La escritura cuneiforme. Cuneiforme, porque las marcas tienen forma de cuña, de pequeños triángulos presionados en el barro. No se inventó para la poesía. No se inventó para la filosofía. Se inventó para la contabilidad, para llevar el registro del grano, el ganado y los impuestos del templo. Pero una vez que tienes escritura, algo cambia para siempre. Puedes transmitir información sin estar presente. Puedes enviar un mensaje al otro lado del mundo. Puedes guardar una ley
para que dure 1000 años. Puedes registrar una historia para que no se olvide jamás. Alguien escribió una historia, la epopeya de Gilgamesh, el primer texto literario de la historia humana. La historia de un rey poderoso que busca la inmortalidad y aprende que los dioses reservaron la muerte para los hombres y la vida eterna para sí mismos. Escrita en tablillas de barro hace más de 4000 años y tan poderosa que sus ecos llegan hasta la Biblia. El diluvio universal que aparece en el Génesis tiene una versión anterior, escrita en tablillas sumerias, casi idéntica siglos antes. Las ciudades sumerias crecieron, y cuando crecen, compiten. Uruk, Ur, Lagash, Nippur, Eridu. Cada ciudad tenía su dios, su templo, sus tierras, sus canales de riego y sus conflictos con las ciudades vecinas. ¿Quién decide a dónde van las aguas del canal? ¿A quién pertenece esa franja de tierra entre dos ciudades? ¿Quién manda aquí? Al principio, los que mandaban eran los sacerdotes. El dios mandaba, y el sacerdote hablaba por el dios. Pero las guerras necesitan algo diferente a los sacerdotes. Las guerras necesitan guerreros. Y así apareció una figura nueva en la historia humana, el rey en sumerio. Lugal, literalmente, el hombre grande. El Lugal era el jefe militar que en tiempos de guerra dirigía al ejército. Al principio era un cargo temporal. La guerra terminaba y el Lugal volvía a ser un ciudadano más. Pero los más listos o los más ambiciosos se dieron cuenta de algo. Si tienes el ejército, si tienes las armas, si la gente te obedece en la guerra, ¿por qué vas a dejar el poder cuando la guerra termina? Y así nacieron los reyes permanentes, y con ellos las monarquías, los palacios, la nobleza, los ejércitos permanentes y la primera lista de reyes de la historia. La Lista Real Sumeria, una tablilla en la que alguien anotó, siglo por siglo, los nombres de los reyes de cada ciudad. Los primeros reyes de esa lista reinaron durante miles de años, 28,000, 36,000, 72,000 años. Claramente eso no es historia. Es mitología mezclada con historia. Pero es fascinante, porque es la primera vez que alguien intentó registrar el poder político de forma sistemática. Las ciudades sumerias se peleaban entre sí constantemente. La historia de Lagash y Umma es una de las primeras guerras documentadas. Dos ciudades vecinas luchando durante generaciones por una franja de tierra fértil. Escribieron sobre ello, lo grabaron en piedra. Tenemos los documentos. Y justo cuando las ciudades sumerias parecían destinadas a pelearse entre sí para siempre, apareció él. Su nombre completo era Sargón de Akkad. Y si hay un personaje que merece ser tan famoso como Alejandro Magno o Julio César, es él. Porque Sargón fue el primer conquistador que unificó una región entera bajo un solo mando. El primer hombre en la historia que construyó lo que hoy llamaríamos un imperio. Su origen es un misterio. Según la leyenda grabada en tablillas de barro, su madre lo abandonó al nacer. Lo metió en una cesta de juncos, lo selló con betún y lo echó al río. ¿Te suena esa historia? Debería. Es casi idéntica al origen bíblico de Moisés. Un jardinero lo recogió del río, lo crió,
y el niño creció hasta convertirse en el copero del rey de Kish. El copero, no el general, no el heredero, el copero, el que sirve el vino al rey. Y aún así, tomó el poder. Hacia el año 2334 a.C., Sargón lanzó una campaña militar que nadie había intentado antes. No quería conquistar una ciudad, quería conquistarlas todas. Marchó contra Uruk, contra Ur, contra Lagash, contra Umma, ciudad por ciudad. Las derrotó, destruyó las murallas de las que se habían rendido, las incorporó a su reino. Luego miró más allá de Mesopotamia. Sus ejércitos llegaron hasta el Mediterráneo, hasta Anatolia, hasta lo que hoy es Irán. ¿Qué hacía que Sargón fuera diferente a los reyes anteriores? 3 cosas. Primero, tenía un ejército permanente de más de 5,000 soldados que comían en su palacio cada día. No eran campesinos que cogían una lanza cuando había guerra. Eran soldados de carrera. Segundo, impuso un sistema administrativo único. Los reyes locales seguían en sus tronos, pero respondían ante Sargón. Los impuestos llegaban a la capital. Las decisiones importantes se tomaban en Akkad. Tercero, impuso una lengua. El acadio no destruyó el sumerio, pero el acadio se convirtió en la lengua franca de Mesopotamia durante 2000 años. Su capital era Akkad. Y aquí hay algo fascinante y frustrante al mismo tiempo. Nadie ha encontrado Akkad, la capital del primer imperio de la historia, la ciudad más poderosa del mundo en su época, ha desaparecido. Los arqueólogos llevan siglos buscándola. Sabemos que existía. Tenemos documentos escritos desde allí, pero la ciudad en sí no aparece. Y en ese momento, el mundo nunca volvió a ser el mismo. El imperio acadio duró algo más de 100 años y luego colapsó. No poco a poco, brutalmente. El nieto de Sargón, Naram-Sin, llegó a ser incluso más poderoso que su abuelo. Se declaró a sí mismo Dios vivo, el primer gobernante de la historia en hacerlo. Mandó grabar su imagen en estelas de piedra con una corona de cuernos, el símbolo de la divinidad mesopotámica. Yo soy el Dios. Yo soy la ley. Y entonces llegaron los guteos, un pueblo montañero del este, de las montañas de lo que hoy es Irán, que descendió sobre Mesopotamia como una tormenta. Las ciudades cayeron, los campos se quemaron, el imperio acadio se desintegró. Los sumerios, que habían sido conquistados por Sargón, vivieron el colapso de sus conquistadores con una mezcla de alivio y caos. Escribieron sobre ello. Hay un texto literario sumerio llamado La Maldición de Agadé, que describe la destrucción de la capital imperial como el castigo divino por la arrogancia de Naram-Sin. Él insultó a los dioses, y los dioses lo destruyeron. Tras el colapso acadio, Mesopotamia entró en un período de fragmentación. Luego vinieron los terceros reyes de Ur, un renacimiento sumerio brillante pero breve. Luego llegaron los amorreos desde el oeste. Y luego, algo que cambió Mesopotamia para siempre: Babilonia. Porque lo que Babilonia construyó no tiene parangón en la historia antigua. Nada se parecía a ella. Nada. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras visitar cualquier ciudad del mundo antiguo, te diría que fueras a Babilonia. Hacia el año 600 a.C., Babilonia era la ciudad más grande del mundo. Más de 200,000 personas vivían dentro de sus muros. Tenía murallas tan anchas
que, según Heródoto, podías hacer correr un carruaje de caballos sobre ellas. 8 puertas monumentales la rodeaban. La más famosa era la puerta de Ishtar, cubierta de azulejos azules brillantes, decorada con dragones y toros en relieve, dorada y espectacular. No tenemos que imaginárnosla. Está reconstruida en el Museo de Berlín y sigue impresionando hoy. Pero lo que hizo famosa a Babilonia en el mundo antiguo no fueron sus murallas. Fue un rey, Hammurabi, el rey que, hacia el año 1754 a.C., hizo algo que ningún gobernante había hecho antes de forma tan sistemática. Escribió las leyes. No inventó las leyes. Los sumerios ya tenían códigos legales anteriores, pero Hammurabi las codificó, las organizó, las grabó en una estela de piedra negra de más de 2 metros y la puso en un lugar público para que todo el mundo pudiera verlas, para que el poderoso no oprima al débil. Dice el texto en la introducción: el Código de Hammurabi, 282 leyes. Miras el reloj, 60 minutos, 60 segundos, sumerios. Lees este guión, la escritura que usas. Sumerios. Vives en una ciudad con leyes. Hammurabi y sus predecesores. Calculas con números. Sistema posicional inventado en Mesopotamia. Miras al cielo y sabes que esa estrella es Júpiter o Venus. La astronomía sistemática. Babilonios. Predices un eclipse. Lo inventaron ellos. Mesopotamia no es historia antigua. Mesopotamia es el suelo sobre el que se construyó todo lo demás. Grecia aprendió de Babilonia. Roma aprendió de Grecia. El mundo moderno aprendió de Roma. Pero el origen de esa cadena está aquí, en la tierra entre 2 ríos, en el barro del Éufrates, en las manos de alguien que hace 5000 años decidió grabar marcas en una tablilla de barro y cambiar el mundo para siempre. Y lo mejor, lo que más me fascina de todo esto, es que el 90% de las tablillas que encontraron los arqueólogos aún no están traducidas. Hay más historia por descubrir. Hay más secretos enterrados bajo ese barro. Mesopotamia todavía no ha terminado de hablar. ¿Conocías la historia de Mesopotamia? ¿Sabías que tu reloj, tu escritura y tus leyes tienen 5000 años de historia detrás? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerlos. Y dime, ¿sobre qué civilización hacemos el próximo video?